hablando sobre los hijos y la homosexualidad. Y ya saben que este espacio está abierto para todas aquellas mamás que quieran venir a plantearnos de viva voz sus casos. Nosotros les ponemos el especialista, ustedes nos ponen el tema y con muchísimo gusto aquí los recibimos en este estudio. ¿Qué tienen que hacer para venir? Pues solamente plantéenos el caso justamente, comuníquense a través de Facebook, que es Mamá en Construcción, o bien mándenos un correo electrónico a mamá@pstv.mx. Nos encanta tener casos. Por cierto que ayer tuvimos un caso desde Ecuador, desde Quito, de la ciudad de Quito, la capital, con Paulina, y hicimos contacto, estuvimos platicando con ella, pero ya al final Paulina pues ya se interrumpió la llamada y ya no pudimos despedirnos, pero ella inmediatamente nos escribió al programa luego y nos dice: aunque ustedes no me escuchaban, yo escuché toda la conversación y las recomendaciones del doctor. Qué pena que no pudieron oírme al final. Estuve gritando, pero hasta salí al patio de la oficina, pero no me escucharon. Aquí la recepción, la verdad, no era muy nítida. Agradezco poner atención a mi caso y bueno, Dios les pague por todos los datos que me dieron. Espero escucharlo nuevamente por internet. Este programa lo pueden ver por YouTube. Este programa, ponen Mamá en Construcción en YouTube y lo pueden ver. Dice al final, no sabes lo apenada que estoy por no haberles agradecido en público, pero pues ojalá que todo tu equipo de producción, a Jimena, a Nayeli, a Gris, a todo el equipo les das las gracias. Firma Paulina León. Muchísimas gracias, Paulina. Estamos hablando sobre los hijos y la homosexualidad con Juan Pablo Arredondo, y nos decía que hay fuerzas importantes por las cuales el niño tiene que transitar para que se empiece a identificar con el sexo, con la gente de su sexo, después de este complejo de Edipo, en el caso de los niños, o de Electra, en el que se enamoran entre los 4 y 6 añitos de la mamá o del papá. Entonces le preguntaba yo a Juan Pablo, tienen que hacer como una transición, y tú nos decías que hay fuerzas, ¿no? Que les permiten hacer ese salto. La primera, nos decías, es el mismo propia hijo. Fuerza del niño que la propia fuerza que dice, mamá, que yo ya no, mi mamá ya no es mi amor. Sí, ¿verdad? y de hecho, por ejemplo, hay muchos niños y muchas mamás que te dicen: es que cómo era posible que antes fuera tan independiente y ahora quiere que todo le haga. Esto tiene una razón muy simple. El niño de verdad quería independizarse, pero llegó un momento en que se da cuenta que es más cómodo que te hagan las cosas a tú hacerlas. Y por eso es que retrocede a ya no quererlas hacer. No, cuidado. Pero esto es un factor pues, de dependencia y de flojera y de cercanía. La otra, a la mamá. dices, si eso no ocurre, la mamá es la que tiene que aventarlo, separarlo. La otra es el papá. El papá que jalarlo, o en el caso de la mamá, pues jalar a la niña hacia el mundo de lo femenino. Exactamente. Pero y luego la cuarta fuerza, ¿cuál es, Juan Pablo? Es la fuerza de un terapeuta, de un especialista que ubique, que diagnostique, que de alguna manera se dé una idea clara de esto y dé asesoría, orientación familiar para que esto se dé. Yo he tenido casos en los cuales de verdad es necesario intervenir porque la mamá no suelta, porque la mamá es quien está agarrada del niño en una cuestión de dependencia más de la mamá hacia el niño que del niño hacia la mamá. Y tú dices, todo esto puede provocar, porque en esto de las ciencias humanas nada es ley, pero puede provocar que entonces el niño se termine convirtiendo en se quede identificado con la figura femenina y en este sentido pueda proyectarse. Ahora, hay niños que ya desde chiquitos, Juan Pablo, tienen como estas tendencias, ¿no? Sí. Ya los ves muy afeminados, les gustan las cosas de las niñas, etcétera. Ahí estos son ya los homosexuales que nacen, que ya ninguna fuerza los va a poder separar de eso. No es una regla tampoco. Sí hay indicadores y es parte pues del tema que de alguna manera los papás generalmente tienen y que tenemos que levantar las antenitas para ver todos estos indicadores desde edades muy tempranas se empiezan a dejar entrever preferencias por cuestiones femeninas aún en edades muy tempranas y en edades posteriores no es un indicador ni la posibilidad de diagnosticar un homosexualidad. O sea, si al niño le gusta jugar a la comidita, así es. Si el niño le gusta o quiere que le compren a la muñequita a la que le puede cambiar los pañales. Sí, o las princesas, por ejemplo, que es algo muy común. O estas películas de Disney, ¿no? Que las ve y se identifica con la bella y no con la bestia, por decir algo. Así es. Puede ser normal. Sí, esto puede ser absolutamente normal, tiene que ver con gustos, tiene que ver con preferencias.
Y quizá en ese caso, sobre todo para las mamás que puedan verse en una situación así, quizá el consejo más claro que puede darse es no prohibir, pero sí limitar, ¿sí? O restringir en alguna medida. O dar otras opciones, podría ser. Mira, no te llevo a la clase de ballet, aunque ya ves la película esa de Emilio Elliot, que es una maravilla, pero bueno, suponiendo, no te llevo aquí, pero, o te llevo aquí a la clase de ballet, pero también acompaña a tu papá a algún lado, al concierto, o al gimnasio, o al fútbol. Sí, no sé. sí puede ser por ahí, pero también hay algo que no podemos olvidar, y a mucha gente le hace mucho ruido esto que yo voy a decir. No debemos de olvidar que hay una sociedad, y una sociedad que marca, ¿sí? Tú puedes llegar a un punto en el que le digas a un niño, mira, entiendo que te gusten las princesas, pero no te voy a comprar un estuche de princesas, porque si lo llevas a la escuela te van a molestar, ¿sí? Y esa molestia va a afectar. Entonces, te puede gustar, pero aquí. Entonces, restringimos la posibilidad de tener acceso a estas cosas. Y en muchos casos, esas mismas situaciones van como decrementando un poco estos propios intereses. Si nosotros, Julieta, lo vemos en un sentido estricto, no tiene nada de malo que a un niño le gusten las princesas. El problema es que, insisto, hay una sociedad que marca. Y si a ese niño le gustan las princesas y llega al salón de clases diciendo que le gustan las princesas, se lo van a acabar. Sí. Ahora, hay mucho, porque conozco, desgraciadamente, el caso de muchos hombres que por la presión social de que tú eres varoncito y tú no me puedes salir con que te gustan las princesas y tal, llegan al matrimonio incluso y tienen hijos y hay todo un rollo de simulación y a la vuelta de la esquina, pues resulta que ese señor se salió del closet y se enamoró de su asistente, hombre, y que cambió toda una vida dejando a familias enteras con la verdad una gran confusión al respecto. A lo mejor fueron hijos que sí tenían realmente esa tendencia, esa preferencia, ya ese camino, ¿verdad? Porque igual nacieron así y toda una presión social los hizo no elegir lo que tenían que haber elegido a tiempo. Esa es una realidad y hay muchísimos casos. Quizá la diferencia radique o tenga que radicar justamente en la apertura, en la confianza, en la comunicación que se debe de tener con los hijos. Quizá uno de los elementos que más se frenan respecto al manejo de la homosexualidad en las familias es justamente el miedo y el temor del chavo, que ya estamos hablando de un chavo ya a lo mejor de 13, 14 años, en donde ya puede sentir, ya puede experimentar esta tendencia homosexual y es ahí donde lo manifiestan. Digamos, haciendo un poco de historia, hay muchos niños que te dicen que ellos quisieran ser niñas o de niñas que quisieran ser varones, que ahorita lo estamos enfocando mucho al niño, pero en realidad en la niña sucede lo mismo. Claro, claro. Aquella niña que juega fútbol, aquella niña que le gustan las luchitas, aquella niña que quiere pantalones, que quiere el pelo corto, que quiere todas las actividades de los niños y que bueno, es el mismo caso, ¿sí? En este sentido, la necesidad de, por un lado, sí, estar como muy pendiente de los indicadores, pero por otro lado también la posibilidad de promover y fomentar la comunicación con ellos abre puertas, ¿sí? Es prácticamente imposible, o por lo menos poco deseable, o poco ético, poco profesional diagnosticar una homosexualidad a edades muy tempranas, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que entender. Yo a veces malamente me pongo de ejemplo, es decir, yo tengo 22 años dedicándome a esto, todavía no puedo decir si un niño de 8 años va a ser homosexual o no, y la gente sí, ¿no? Entonces, creo que hay que tener bien claro que aún en procesos adolescentes no podemos todavía diagnosticar una homosexualidad como tal. Y además en la época de la adolescencia, que igual están probando con una cosa y con la otra, es claro, verdad que igual no tienen una definición. Y simplemente el deseo de pertenencia, la avidez por pertenecer, la avidez por ser aceptados, por ser reconocidos, hace que muchas veces se confunda, digamos, una relación de amistad con homosexualidad. Incluso también es común que de pronto haya vivencias de experiencias homosexuales en la adolescencia o en edad, digamos, más chicos en la infancia, y esto no garantiza ni proyecta una homosexualidad. Hay chavitos que pueden estar jugando a los 8 años con juegos sexuales entre varones o mujer con mujer,
y esto no proyecta una homosexualidad como tal. Así es. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando de los hijos y la homosexualidad con el doctor Juan Pablo Arredondo al regresar aquí en Mamá en Construcción.